Hola a todos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. A ver, vamos a ver quién más está por acá. Andrés, Está demasiado largo por acá. Caroline, William. ¿Qué tal, William? Bienvenido. William y Andrés. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Ustedes? Hablamos al mismo tiempo. Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, pues si les parece, vamos a iniciar con nuestra sesión de clase y mentoría de estrategia anual del día de hoy, 8 de julio. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación. Denme un segundito. Ahí la pueden ver. Confírmenme, por favor. Adelante, William. ¿Tienes manita levantada? No, qué pena. Ah, Levanté la mano sin culpa. Qué pena, ok, por error. no te preocupes. Bien, ya pueden ver entonces toda mi presentación, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Estrategia anual. Recuerden las reglas de la clase, buscar un lugar cómodo, lo más cercano a la señal de Wi-Fi. Evitemos distracciones. Hay que mantener cámara encendida, por favor. Silenciar su micrófono y utilizar el chat para dudas. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber también a través del chat o levantando su manita para poderles dar la palabra. Objetivo de la clase. Comprender cómo establecer y gestionar un tablero de control de negocio. Lo primero que vamos a hacer es descargar nuestro formato de estrategia anual, ya saben, de nuestra plataforma ThinkFic, en la que vamos a descargarlo de la parte que dice gestión. Nos vamos a ir a por donde empezar el sistema y posteriormente descargamos nuestro formato que dice estrategia 2025. Y vamos a empezar a trabajar con nuestra visión en 5 años. ¿Cuál es nuestra visión 2030? ¿Dónde espero ver a mi negocio en 2030? Y vamos a hacerlo, recuerden, todo siempre en términos de ventas y rentabilidad. La visión es a dónde quiero llegar, dónde espero tener a mi empresa o cómo espero ver a mi empresa en 5 años. Y bueno, aquí lo voy a plasmar. ¿Cuál es el crecimiento esperado? ¿Cuánto espero estar vendiendo? ¿Con cuánto de rentabilidad? Posteriormente vamos a colocar nuestra gran meta, que nos va a decir cuántas ventas quiero y con cuánto de utilidad, pero en este año, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para poder alcanzar mi visión en 5 años? Pues bueno, empezar por el paso 1, que es este año. Y eso lo voy a colocar en mi gran meta, que es cuánto espero tener de ventas y rentabilidad en 2025. Posteriormente voy a colocar mis retos, cuáles son los principales retos a los que se está enfrentando el negocio para poder escalar. Después voy a colocar los indicadores. Dice, determina los indicadores y haz los predictivos. En esta parte, ¿qué es lo que voy a colocar? Bueno, voy a colocar los 15 principales indicadores que debe tener mi negocio para poder ser rentable, para poder escalar. Como les decía en alguna ocasión, ¿cuáles son esos 15 indicadores que le van a permitir a mi negocio o que me van a permitir a mí como dueño de negocio saber cuál es el pulso del negocio? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasaría si yo me voy de vacaciones o salgo de la ciudad? No puedo estar ahí en la operación y solamente me van a reportar mediante indicadores. ¿Qué me gustaría que me presentaran? ¿Sí? Eso que me gustaría que me presentaran, eso que es lo que yo tendría que monitorear es lo que voy a colocar aquí. Y voy a establecer metas. ¿Cuáles metas? Bueno, metas trimestrales. En este caso, pues primero y segundo trimestre ya se nos fueron, ya no los podemos trabajar, pero tercer trimestre sí. Entonces voy a establecer cuál es la meta para cada uno de esos indicadores al final del tercer trimestre y luego cuál es la meta para cada uno de esos indicadores del cuarto trimestre. Y los voy a colocar en esta parte, en esta columna que dice 3T, ahí voy a colocar la meta del tercer trimestre,
de mis indicadores y en 4T en el cuarto trimestre de mis indicadores. ¿Qué indicadores voy a colocar aquí? Bueno, estos son KPIs, que voy a colocar KPIs de la empresa que me van a permitir monitorear si la empresa está operando de manera correcta. Posteriormente voy a establecer los resultados clave del trimestre y esta tabla viene dividida en 4 partes. ¿Sí? Si se fijan, dice 1, 2, 3 y 4, donde dice objetivos trimestrales. Esos 4 apartados son trimestres. Mismo caso, 1 y 2 ya se nos fueron, entonces ya no puedo trabajar sobre ellos, pero sí 3 y 4. ¿Qué es 3 y 4? Bueno, 3 y 4 trimestres, ¿sí? Voy a colocar en el tercer trimestre, esta viene dividida en 2 partes, objetivos y resultados clave. En la parte de objetivos, que es en la primera columna, que dice objetivos trimestrales, en el número 3 voy a colocar cuánto espero tener de ventas con cuánto de rentabilidad en el tercer trimestre. Y después, en la parte de resultados clave, cuáles son esas acciones o resultados esperados que tengo que ir midiendo durante el trimestre que me van a ayudar a alcanzar ese objetivo y ese de ventas y rentabilidad. Debo colocar uno por departamento, porque este formato posteriormente me lo voy a llevar a nuestra ejecución perfecta, que es nuestra medición de OKRs. ¿Sí? Entonces, aquí en tercer trimestre voy a colocar el objetivo de ventas y rentabilidad y en resultados clave, los resultados que me van a llevar a alcanzar ese objetivo de ventas y rentabilidad. Uno por departamento para que yo lo pueda asignar posteriormente a mis líderes y sea sobre lo que vaya a trabajar mi ejecución perfecta. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todos bien? Bueno. Posteriormente vamos a asignar responsabilidades para los indicadores. Me voy a traer nuevamente esos indicadores y los voy a enlistar aquí, donde dice indicadores, y luego voy a ir marcando a modo de matriz con una X a quién le corresponde cada uno de esos indicadores. ¿Cuáles indicadores voy a trabajar? Los KPIs, ¿sí? Los KPIs que tengo enlistados en la primera parte de mi formato. Estos me los voy a traer para acá y voy a, digamos, en la parte de la columna, voy a poner el indicador, donde dice indicadores, y luego en la parte de arriba voy a colocar todos los puestos o todas las áreas que tengo en la organización y luego voy a marcar a modo de matriz con una X a quién le correspondería trabajar ese indicador. ¿Puede haber varias personas que trabajen en un mismo indicador? Sí, sí puede haber. Y puede haber varios indicadores para una misma persona también. Después ya vamos al tablero de control semanal y mensual. Por aquí ayer nos preguntaban, tenían una duda. Adelante, William. En la diapositiva anterior, por favor, Sí, dime. ¿cómo se define quiénes son las personas que tienen que hacerse cargo de estos indicadores? Ok. Em, es por área y por responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, te vas a preguntar, ventas. La persona a quien yo le estoy asignando el indicador, ¿tiene injerencia o puede participar no en la generación de la información solamente, sino en el alcanzar ese resultado? Si, por ejemplo, yo estoy hablando de ventas, pues tendría que ser alguien del equipo de ventas, del equipo de marketing. Si estoy hablando de días de flujo, pues tendría que ser alguien del equipo de contabilidad, por ejemplo, o de la parte administrativa. ¿Sí? Es quien directamente participa en que ese indicador se logre. Ok, Esa es la entendido. pregunta que me debo hacer. ¿La persona participa directamente en que este indicador se logre? Si la respuesta es sí, entonces le voy a marcar como un indicador que le debo medir o que va a participar en la medición de ese indicador. ¿Sí? Sí, entendido. Perfecto, gracias. Y vamos a la siguiente pestaña. Por aquí ayer nos preguntaban y vamos, nos la explicamos y si todavía hay alguna duda, me preguntan, ¿de acuerdo? Me voy a traer, aquí nos dice 5 métricas, pero hagamos el ejercicio trayéndonos las 15 métricas que teníamos en la pantalla inicial.
los mismos KPIs que ya enlistamos y le vamos a poner aquí igual el responsable y la meta. Solo que en la parte anterior, pues bueno, solamente le colocábamos una X para marcar a quién le toca el indicador. En esta parte vamos a colocar el responsable y la meta del mes. ¿Cómo vamos a calcular la meta del mes? Bueno, yo les dije que teníamos una meta trimestral que venía de nuestra hoja principal, ¿cierto? Que es esta, ¿sí? Aquí tengo una meta trimestral. Tengo mis indicadores y tengo mis metas trimestrales. Bueno, esas mismas metas me las voy a llevar a este otro formato y voy a partir esa meta del trimestre en meses. Es decir, pues en 3 meses, ¿no? ¿Cuál es la meta que tengo entonces por mes? Esa meta del mes la voy a colocar ahí donde dice mes y luego viene por semanas. Dice meta y real de la semana y vienen 5 semanas. ¿Por qué 5 semanas? Porque hay meses que tienen 5 semanas, hay meses que tienen 4 semanas. Entonces la plantilla está hecha para 5 por cualquiera de los dos casos. Voy a colocar entonces esa meta que ya partí en meses, la voy a partir ahora en semanas. 4 o 5 dependiendo del mes que estoy trabajando. En el caso de julio, pues son 4. Y luego esa meta la voy a colocar en la primera semana o en las 4 semanas que les corresponde. Y semana a semana el equipo me va a presentar el resultado. Eso es lo que voy a colocar en la parte real. Lo que el equipo me presente como resultado de cada uno de los indicadores que me está presentando. ¿Sí? Y voy a comparar si se cumplió la meta de esa semana contra, o sea, lo real de esa semana contra la meta de esa semana. Y así sucesivamente hasta completarlas todo el mes y al final en real voy a poner la suma y voy a ver si alcancé o no la meta del mes. La plantilla está diseñada para un solo mes, pero ¿qué tengo que hacer? Pues replicarla para los meses siguientes. En este caso tendría que hacer 6 plantillas. ¿Qué puedo hacer? Puedo duplicar la hoja o simplemente puedo copiar mi tablita y ponerla hacia abajo para que me salga por meses. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta esta parte? ¿No? ¿Todo bien? Luis, Priscila. Pues sí tenemos una duda, pero no va directamente en esa sección, en ese módulo. Nosotros estamos un poco pegados por la distribución de responsabilidades, Ok. porque estamos en un punto donde nosotros estamos abarcando varios puestos y aunque sí tengamos más personal, por ejemplo, no tengo quien designar como un jefe de ventas en este punto, entonces yo me tengo que encasillar ahí y como en tres más. Entonces Ujú. estamos en ese bloqueo precisamente como para poder hacer esa distribución. Ok. Bueno, ahorita vemos su avance y su caso específico para ver cómo lo podemos ir midiendo. Va a ser un cambio paulatino. Tenemos que ir delegando poco a poco, pero pues no, obviamente de la noche a la mañana yo sé que no van a soltar toda la medición y toda la responsabilidad, sobre todo si no tenemos la figura y no necesariamente, a lo mejor no necesariamente está en el plan contratarle en el corto plazo, ¿no? Entonces, vayan preparando su archivo para que lo podamos revisar, terminando la parte de clase y nos vamos a mentoría, ¿de acuerdo? Bien, ya que tengo la parte colocada real, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a marcarlo semana a semana. Si se cumplió, casi lo logras o alerta. Si se cumplió el objetivo o se superó la expectativa, lo voy a marcar en un color verde. Si estoy muy cercano a lograrlo, lo voy a marcar en un color amarillo. Y si estoy pues no lo logré, entonces lo vamos a marcar en un color rojo. Si semana a semana en un indicador estoy marcando un rojo, pues bueno, eso me dice que pues tengo que poner mucho más foco en ese indicador. Perdón. Posteriormente tengo mi tabla que voy a ir graficando. Este es mi tablero de control para el dueño. Este tablero no se los va a ir presentando sus colaboradores, sino que este tablero es para ustedes, ¿sí? Es para los dueños de negocio. ¿Y qué es lo que tengo que ir colocando? Tengo que ir colocando el resultado real de los indicadores que voy a colocar de este lado izquierdo. En el formato vienen algunos de base, pueden utilizar esos o pueden utilizar los que tienen en la primera parte, los de estos. Estos.
que ya teníamos por acá en sus metas para que lo vayamos monitoreando mes a mes. Este es un dashboard que, se va a graficar posteriormente en la siguiente pestaña, ¿sí? Y nos va a permitir ver un histórico. ¿Sí? Este no se compara contra metas, sino que nos permite ver un histórico de cuáles son los avances que vamos teniendo en cada uno de estos indicadores y se va a graficar en la siguiente pestaña. Y posteriormente vamos a crear una cadena de rendición de cuentas, que es crear nuestro organigrama y nuestro organigrama de funciones y resultados. Si yo ya tengo mi organigrama hecho, yo ya tengo un organigrama para la organización, ya está listo, ya lo he trabajado antes, pues nada más lo voy a copiar y pegar. Si yo no he trabajado en mi organigrama o tengo una reestructuración en este momento en mi empresa, tengo que empezar a trabajar mi organigrama. ¿Cómo lo voy a empezar a trabajar? Bueno, identificando o proponiendo cuáles son los puestos que me están haciendo falta, cuáles tengo que reestructurar, cambiar de puesto, identificar si todos tienen un nombre. A veces, por ejemplo, tenemos en el organigrama cosas como, o puestos como contabilidad. Bueno, es el contador general, el puesto es auxiliar contable, el puesto es gerente de administración, gerente de contabilidad. ¿Cuál es el puesto? O tenemos ventas. Bueno, ¿y qué es ventas? ¿Qué eres? Soy ventas. ¿Qué eres? Ejecutivo de ventas, gerente, jefe, supervisor. ¿Sí? Pongámosle nombre al puesto. Es importante que tengamos un nombre en el puesto porque si no, pues entonces, ¿cuál es la jerarquía que va a tener? ¿No? Entonces, creemos nuestro organigrama. Si no lo tenemos creado, si ya lo tenemos, démosle una revisada. Esta es una muy buena oportunidad de hacer una revisión, de ver si nuestro organigrama realmente está constituido como lo necesitamos. Si todavía tengo dudas, puedo colocar como un esqueleto general y luego irme a la siguiente pestaña, que es mi organigrama de funciones y resultados. Bueno, aunque tenga mi organigrama ya listo, tengo que trabajar también mi organigrama de funciones y resultados, ¿ok? Pero si tengo dudas como de cuál es la estructura, puedo hacer el esqueleto, después con el organigrama de funciones y resultados lo complemento y regreso a reestructurar mi organigrama. El organigrama de funciones y resultados es una herramienta muy poderosa porque nos va a permitir identificar cuáles son las funciones y los resultados que tengo asociados a cada puesto. ¿Qué sucede? Cuando yo no tengo claridad de si debo crear o no un puesto y me lo llevo a mi organigrama de funciones, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a ver mis resultados, que son los KPIs asociados a ese puesto, o sea, qué es lo que yo espero de ese puesto, y luego las funciones. Si yo no le puedo asignar funciones o no sé qué funciones asignarle, pues bueno, voy a ver qué es lo que necesito, por qué tengo que crear este puesto, qué es lo que va a hacer la persona. Eso que va a hacer es lo que voy a poner en mis funciones. Y esas funciones me deben llevar a un resultado. ¿Por qué quiero crear ese puesto? Porque quiero que alcance esos resultados. Coloco los resultados, las funciones y luego le puedo asignar el nombre al final. No pasa nada. ¿Sí? Después ya lo voy ubicando en la jerarquía que necesite, pero primero necesito saber para qué quiero ese puesto. Ese para qué son mis resultados. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, a través de esas funciones. ¿Sí? Entonces vamos complementando un poquito y eso nos va a ayudar a armar el organigrama. Si yo ya tengo un organigrama bien armado, bien estructurado, ya completo, lo que puedo hacer es nada más en esta etapa colocar la parte de liderazgo. ¿Sí? Solamente evaluar si mis líderes están alineados sus funciones con sus resultados. Si no están alineados, pues esa es una de las razones por las que no alcanzo los objetivos. Esa es otra de las razones por las que no tengo un equipo autogerenciable, porque no hay una alineación entre funciones y resultados. Entonces yo me tengo que preguntar y tengo que revisar. La gente que me reporta o los líderes que tengo, ¿tienen sus funciones y resultados bien alineados? Si la respuesta es sí, perfecto, puedo continuar. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué cambios debo hacer en esos resultados y funciones que tiene cada uno de los líderes de mi equipo? ¿Me falta agregar alguna función que nadie está haciendo? ¿Hay algún resultado en particular que no estamos midiendo y por el cual no estamos llegando a la meta? ¿A quién se lo debería asignar? ¿Sí? Este es un ejercicio de reestructuración de la empresa, reestructuración del equipo. Y un poquito lo que preguntabas o comentabas ahorita, Luis. Si nos cuesta trabajo definir, por ejemplo, a quién le debería delegar ciertas cosas,
Pues bueno, este es el ejercicio correcto para ir definiendo. Tengo todas estas funciones que ya no quiero hacer yo, que estoy haciendo yo como dueño de negocio, entonces, ¿a quién se las debo delegar? Ok, ya las delegué las que pude a los puestos que tengo. Las que me falta delegar, ¿a quién se las debería delegar? Pues no hay un puesto ahorita, entonces tengo que crear el puesto. Créenlo, créenlo en el organigrama de funciones. Eso no significa que lo voy a contratar ya en el corto plazo. Significa que tengo identificado qué puesto necesito y que en el momento correcto o en el momento en que yo ya esté dispuesto a hacer esa contratación, ya tengo mi estructura bien armada, ¿sí? Ya mi perfil va a ser más sencillo generarlo, ya mi reclutamiento va a ser más sencillo, porque yo ya identifiqué qué es lo que me está haciendo falta para poder liberarme de esa parte de la operación. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas de la parte teórica que acabamos de ver? ¿Cómo? Buenos días. Hola, Pablo, buenos días. ¿Y cómo mido el resultado? ¿Cómo lo redacto? ¿Cómo sé cuál es el resultado? Ya tengo todas las funciones de los puestos, sí me queda claro, lo hemos hecho por muchos años, pero no sé cómo definir el resultado. El resultado son KPIs. Acuérdense que tenemos KPIs de la empresa, KPIs del departamento y KPIs por puesto. Los KPIs por puesto van aquí en el organigrama de funciones y resultados. Y los KPIs tienen nombre, ¿sí? Hay KPIs que ya existen, por ejemplo, ventas, rentabilidad, esos son KPIs. EBITDA es un KPI, por ejemplo, rotación, son KPIs y eso es lo que vas a colocar ahí, ese nombre del KPI. Entonces, ¿tienen que ser los mismos que ya tengo en el dashboard de la estrategia anual? No necesariamente, puede haber otros KPIs que le midas a un puesto que te ayuden a conseguir los que tienes en el dashboard, en la hoja principal. Esos son los de la empresa, pero cada puesto tiene KPIs principales. Habrá unos que se compartan, pues sí, por ejemplo, las ventas. Si tienes un gerente de ventas, pues las ventas van a ser un KPI del gerente de ventas, del departamento de ventas y de la empresa, ¿sí? Pero habrá unos que son particulares del área, por ejemplo, rotación. A lo mejor rotación no es un KPI que tú vas a medir en el dashboard principal, porque no tienes un problema de rotación, ¿sí? Pero el puesto de recursos humanos sí debe tener un KPI de rotación, independientemente de si tienes un problema o no. ¿Por qué? Porque es un puesto inherente al área. Si en algún momento se descontrola, pues es que ese KPI no estuvo bien cuidado. Pero recursos humanos siempre debe cuidar que la rotación esté controlada. Sí, es parte de sus funciones. ¿Sí? Entonces, es inherente al área, es inherente al puesto, aunque no esté medido en este momento en el dashboard porque no necesito medirlo este año porque históricamente nunca he tenido un problema de rotación. ¿Sí? Sí. Y así es como les voy a colocar. No tenemos que colocar una frase, no tenemos que colocar metas tampoco, por ejemplo. Bien importante mencionar esto. En la parte de organigrama de funciones, no voy a colocar 10% de ventas, no, nada más, ventas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi organigrama de funciones se va a quedar ahí a través del tiempo. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando tenga que crear un nuevo puesto o cuando vuelva a hacer una reestructuración, pero se va a quedar ahí. Entonces, si yo le pongo una meta de este año o de este trimestre, pues lo tendría que estar modificando cada trimestre y no es el fin del formato. ¿Sí? Entonces, no le voy a poner metas en esta parte. Solamente le voy a poner qué es lo que le debo medir. De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿A ti? Bien. Pues hasta aquí llegamos con la parte de la clase. ¿Alguien tiene dudas? ¿Quiere compartirnos su avance? Que revisemos algo ya puntual de su avance. William, adelante. Sí, ¿cómo está? Pues con respecto al tema del avance, por, tenemos muchas dudas porque, pues no, la información para mí no es clara. Si no es claro cómo debo adelantar esta cantidad de trabajo, cómo debo
de sacar las metas, por ejemplo, desde el inicio, desde establecer las metas. Me quedo corto con eso porque no sé cómo establecer las metas y no tengo una métrica clara. ¿Cuál es la utilidad o la rentabilidad que deseas? No tengo claro. Entonces, realmente lo que yo espero es eso, es que me ayuden a establecer esas metas y que me ayuden a establecer esos números porque yo no sé hacerlo. Entonces, Ok. quisiera saber si es lo que voy a recibir, porque la verdad tengo una duda importante al respecto. Entonces, si quieres, te proyecto mi pantalla. Sí, vamos viendo y te voy guiando. En la sesión que tuvimos la última vez, por ahí recuerdo, Andrés tenía algunas propuestas, algunas formas de medir. ¿Pudieron avanzar en eso? ¿Pudieron aterrizar las ideas que había propuesto también Andrés? Ujú. Sí, claro, nos sentamos a trabajar en ese tema. Ok, si quieres, entonces proyectas y lo vemos. Entonces, aquí tenemos lo que corresponde a la meta. Aquí tenemos pues aquí tenemos la visión 2030, la gran meta 2025, los retos, y entonces Ujú. aquí aparecen las metas. Trimestre 1 y trimestre 2. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo utilidad de proyectos. Yo muchas veces hago un solo proyecto en 2 trimestres. Entonces, esto no sé de qué manera se debería de medir porque, por ejemplo, puedo tener un proyecto que se demora 2 trimestres, entonces no puedo medir el avance de ese proyecto de manera trimestral porque los tiempos no me dan. O puede ser que el proyecto arranque en la mitad de un trimestre y termine en la mitad del siguiente trimestre. Entonces, trimestralmente, efectivamente, esta utilidad de proyectos no la puedo medir. Ahora, una pregunta importante con respecto al tema de la utilidad. En la utilidad yo tengo que tener en cuenta solamente los costos o tengo que tener en cuenta los costos y los gastos. Y si tengo que tener en cuenta los gastos, ¿cómo hago para distribuir los gastos administrativos en 2 departamentos diferentes? Sí, sí debo contemplar los gastos, es costos y gastos, porque es al final pues lo que me va a quedar. Ujú. Y Entonces, en ese caso, yo tengo 2 departamentos que facturan de manera completamente diferente. Entonces, en ese caso, los gastos administrativos, ¿cómo haría ese proceso para la distribución de los gastos administrativos en un departamento o en otro departamento? bueno, mira, primero, si tienes dos departamentos completamente diferentes, lo que Ujú. puedes hacer es poner metas para cada departamento. O sea, separa tus metas. Si como un global te cuesta visualizarlo, sepáralos. Sí, eso es un poco lo que hemos hecho, pero entonces en este caso el tema de la utilidad de proyectos y la utilidad de locativos me dejan un limbo importante porque ¿cómo hago para distribuir los gastos administrativos en un departamento que factura, no sé, un 15% de lo que factura el otro departamento? Entonces un poco me embolato en cómo presentar esos números. Ok. Eh, ¿Quién te está llevando la parte administrativa o cómo le estás haciendo para la parte contable y administrativa? Nosotros tenemos un equipo de contabilidad, tenemos una contadora y tenemos una asistente contable, tenemos una asistente de nómina y una asistente, dame un momento, María Isabel. Viviana es asistente de tesorería. Y tenemos un asistente de tesorería. Ok, bueno, porque esta es información que pues te debería estar dando tu departamento. Incluso cuando lo marquemos en las X, ya ves que me preguntabas, o sea, ¿qué debo marcar ahí o cómo sé? Bueno, ¿Qué sería esto? ajá, esa parte. ¿Quién te debe calcular todo esta información? Pues la persona que te está llevando la contabilidad y sobre todo si es interna, esa es información que debería tener muy a la mano para estarte compartiendo cada vez que tú la necesitaras. Ujú. Sobre todo porque te digo, es un puesto interno, no es un despacho externo que te esté llevando la contabilidad nada más para impuestos, sino que es alguien interno que te debería presentar esta información. Ok, entendido. En el caso nuestro, nuestra contadora es un departamento externo, es un outsourcing, ¿Ok? pero nuestro equipo de asistentes sí Ujú. son internos. Quienes generan la información y se lo pasan al despacho. Ajá. Ok. Igual, el despacho, pues te debe presentar la información para que tú la puedas colocar. Pero aquí lo importante, William, es que te diga algo a ti, ¿sí? Regrésate a la estrategia.
Entonces, aquí tengo esa duda con respecto al tema de la utilidad. Esta tasa de los proyectos rentables es algo que sí podemos hacer, pero entonces ahorita la pregunta es, ¿cómo califico la tasa de los proyectos rentables? ¿Cuál es la rentabilidad que, digamos, normalmente o estándar, de manera estándar, podría yo esperar en una empresa como la mía? Porque pues ahí, eso es lo que no soy. Soy arquitecto, soy constructor, soy operativo, no sé cómo manejar estos números. Entonces, tengo la pregunta, tasa de proyectos rentables. Sí, yo puedo definir cuánto he ganado de cada proyecto, pero entonces la rentabilidad es, ¿cuál ¿Es de esto buena o es mala? es ¿El buena? resultado es bueno o es malo? Ok. Ok, ¿Qué entonces dicen tus sería eso. históricos? Eso es lo que estamos revisando. Sí, en la semana pasada empezamos a hacer el trabajo, pero no es tan rápido sacar estos datos. Claro. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, este tema de la tasa de proyectos rentables, ¿a quién debería solicitarle esa información? Yo aquí puse a Juan David, que es nuestro director, pues es la persona encargada de presupuestos y con quien hacemos el análisis de cierre de proyecto. Entonces, si cerramos un proyecto, él se sienta, hace todo el proceso de liquidación y posterior a eso nos sentamos a revisar cómo nos fue en este proyecto, cómo fueron los números, cuánto generó de utilidad, cuánto tuvimos de gastos. Pues no sé si esa información debería Sí, pedírsela a él, sí, ¿sí? es la persona. Ujú. Por lo que digo, las funciones o lo que me dices que trabaja, sí es quien debería estar cuidando esa parte, porque es la persona que está encargada del proyecto, es quien debe cuidar que pues cada proyecto alcance el nivel de rentabilidad esperado. Ahora, mira, la utilidad es, ay, por ahí vi adelante, Andrés. Ahorita. Vale, me causa otra duda el tema de, pues como dice el arquitecto, nosotros somos dos departamentos independientes. Entonces, Ujú. mi departamento de locativos, yo debería tener este cuadro también por cada departamento, es mi pregunta, o este es uno general de la empresa. ¿Por qué? Claro, ahí ya se está midiendo el departamento en donde dice KPIs por área, se está diciendo el departamento de locativos debe entregar esta rentabilidad o estas metas. Pero yo, ¿cómo mido a cada uno de mis coordinadores si están cumpliendo esa meta? O sea, ahí hay un director responsable que es la dirección, en este Ujú, caso sería yo. Pero ujú. yo también tengo que medir a cada uno de los empleados que está por debajo de, en este global, mejor dicho, que se está generando ahí. Entonces, ¿debo hacer otro cuadro por cada uno o cómo? No entiendo ahí cómo funciona. Sí, veíamos, por acá nos preguntaban ahorita en la parte del organigrama de funciones, ahí vamos a ponerle los resultados que esperamos de cada uno de los puestos, ¿no? Entonces tú ahí vas a colocar cuáles son esos resultados esperados de tu gente, de toda tu área, Andrés, ¿sí? Uh-huh. Y sí, deberías llevarlo tú como cabeza de tu área con tu gente, probablemente no uno tal cual como la primera como el dashboard, porque ese es general de la empresa, pero sí puedes utilizar el que es semanal. Ese lo puedes utilizar para tu área. El segundo, el que dice dashboard mensual, Este, ajá, ese lo puedes utilizar, Andrés, para tu área. Ese no se lo vas a presentar a William, ese lo puedes llevar tú de manera interna y a William solamente le presentarías pues los generales, ¿no? O sea, lo que tú como líder del área le tienes que reportar a William, pero tú puedes llevar uno interno con tu equipo utilizando esta misma herramienta. Ok. ¿Sí? Si te hace más sentido con el de estrategia, pues también lo puedes replicar. Mira, al final son herramientas. Estas son herramientas. ¿Y para qué sirven las herramientas? Para alcanzar un fin. ¿Sí? Entonces, si te sirve más y ves que te funciona mejor utilizar el de estrategia, puedes utilizarlo, pero mi recomendación sería que lo complementaras. Si quieres utilizar la estrategia adicional también, pero sí utilizaras este para que te fuera reportando tu gente semana a semana. Ahora, cuando nos vayamos a OKRs, que es el de estrategia anual, el de estrategia, pues, estrategia, no es estrategia anual, es OKRs, ejecución perfecta, ahí lo vamos a ir midiendo también. Todos esos KPIs desviados los vamos a alinear con los OKRs. Pero para no desviarme mucho del tema, puedes utilizar este mismo dashboard de indicadores
para ir midiendo semana a semana el avance, Andrés, con tu equipo, y a William le presentas nada más el general. ¿Ok? Ok. Andrés, pero entonces la pregunta que hiciste de medir al personal, de medir a los colaboradores, que en este caso serían los coordinadores de locativos, ¿vos te referís a qué? ¿A la tasa de locativos Ejemplo, rentables? claro, ejemplo. Entonces yo digo, por ejemplo, veamos el ítem 6 y el 7. Ujú. El 6, tasa de locativos rentables, ¿no? Correcto. Ajá. Entonces, para saber qué porcentaje de locativos tuvo el rentabilidad este mes. Ujú. Entonces, qué porcentaje tuvo el coordinador A, el coordinador B y el coordinador C. Ujú. Ahora, tengo también presupuestos entregados a tiempo, también A, B y C. Y también tengo, bueno, y presupuestos entregados. Entonces, en presupuestos entregados tengo ahí al coordinador de presupuestos, al presupuestador. Ujú. Entonces, por más que están todos dentro de mi departamento, pues cada uno tiene un responsable diferente. Sí, Sí, claro. sí, Andrés lo está planteando perfecto, William. ¿Qué va a suceder? Tú no tienes que saber cuánto es la tasa de, o sea, cuántos proyectos rentables tuvo el A o el B o el C. Tú necesitas saber el global, ¿sí? Porque la Ujú. información tan pulverizada te va a desviar de la atención. Pero Andrés sí necesita saber cuánto fue del A, B y C. ¿Y en qué herramienta entonces Andrés debe hacer el seguimiento de A, B y C? Porque es que la pregunta es esa, ¿de qué manera él podría llevar? Tú dices que con este cuadro. Sí, con ese cuadro lo puede llevar. En ese caso, la métrica no sería venta, rentabilidad, ni las que vienen ahí, sino sería la tasa y luego el responsable, pues sería cada uno de los responsables, la En meta. este caso, por ejemplo, sería como. Entonces, podemos Mira, hacer vamos un a usar ejemplo. ese mismo ejemplo. El de, nada más recuérdame los nombres. Em, Locativos entregados a tiempo, ¿no? Sí, señor. Dijimos, Señor. ok. Ok, Listo, locativos entregados a tiempo. Ponle ahí locativos entregados a tiempo. listo. Ujú. Y luego el responsable, no sé, es A, B y C, ¿no? Casi que esto nos tocaría copiarlo por cada uno de los participantes. O sea, entonces yo aquí tendría dashboard mensual, digamos, de Coordinador A. Josimar Garzón, que sería uno de los coordinadores. Y entonces acá tendría que tener otro, que sería el de Santiago. Andrea. por ejemplo, sería Ujú. esto. Lo pueden hacer así, pero esto es para Andrés, ¿ok? Esto no es para ti, William. Esto es para Andrés, ¿sí? Listo. Sí, yo entiendo que esto es para Andrés, pero finalmente la matriz la tengo que tener clara, porque si Sí, no tengo clara la matriz de dónde está saliendo esa información, yo la verdad espero no tener que hacerle seguimiento a cada uno de los coordinadores, pero sí necesito tener la claridad de el de cómo trabajo que está está haciendo construido. Andrés, Ujú. lo está haciendo desde aquí para que la información que él me entregue sea exactamente lo que necesito revisar y que pronto él no vaya a tener una interpretación diferente y que luego me pase una información y esa interpretación o esa diferencia de concepto me haga tener una información errada. Entonces, Sí, digamos que sería locativos entregados a tiempo. Pues en este caso tendríamos a Yoshimar, que sería el encargado. Digamos que aquí está Yoshimar, que es Yoshimar Garzón, que es el encargado. La meta del mes dice un valor en dinero. En este caso, ¿cómo sería? ¿El no, 100%? es en la meta que tú tengas. Si es porcentaje, pues es 100%. Si es, digo, ahí viene un predeterminado, pero depende del indicador. Si es porcentaje, pues son porcentajes. Si es dinero, dinero. En este caso es porcentaje. ¿Y aquí qué iría? Ok, El la 100. meta de la semana. Si se cumplió, o sea, digamos que aquí el porcentaje de esta semana fue el 80%. ¿Sería algo así? Eso sería en real. No, En esa es meta la es meta. 100%. Cuando son porcentajes, en meta sería el mismo 100%. Yo quiero que todas las semanas Exactamente. tengan el 100% de ejecuciones perfectas. Ajá, O sea, así que es. aquí sería esto. Sí. Y en este caso, entonces digamos que sería un 80% que sería el real. Ajá.
Y entonces este Se es el pone nuevo en amarillito de amarillo. casi lo logras. Exactamente. Sería esto. Así es. Ok, listo. Y esto sería por cada uno de los coordinadores de locativos. Lo puedes hacer por cada uno o si es un solo indicador, puedes ponerle, ¿le vas a medir algo más a Yoshimar, Andrés? Sí, claro. A Yoshimar se le mediría también tasa de proyectos rentables o de locativos Ok. rentables. Ajá, tasa de locativos rentables y también Y se diría la utilidad también entraría. Pero lo que pasa es que presupuestos. la utilidad iría entre Yoshimar y presupuestador, por ejemplo. Pues se lo puedes poner a los dos. Y entonces esto es lo que se tiene que llenar aquí. Entonces, por ejemplo, tasa de locativos rentables tendría que ser de dirección de locativos, pero es que aquí no me dice solamente líderes por área. Es que esta es la información para mí, no es la información para Andrés. Ajá. Sí, ese es, o sea, ¿quién debe encargarse de medir la tasa de locativos rentables? Pues de dirección de locativos. Que él tenga que hacer un trabajo detrás, sí. Todo lo que venga aquí implica que hay un trabajo detrás para llegar a ese resultado. Ese trabajo detrás es lo que planteamos acá en el dashboard mensual. Ok, Si a ti te hace más sentido y quieres poner todo en la lista, pues lo puedes O sea, hacer. que No es mensualmente recomendable, hay que hacer, o sea, este archivo se va a llenar de 12 de estos dashboards. sí, Y cada uno va a tener sus 5 cuadros. Bueno, así es. 12 más los de proyectos. Porque, como te digo, la Ajá, empresa son dos presupuestos diferentes, sí, dos departamentos. sí, para los internos. En el caso de William, o sea, eso ya como lo van a llevar ustedes y el origen de la información de lo que le van a presentar a William. En el caso de William, ¿qué es lo que vas a hacer, William? Esta misma tablita, no vas a poner una para cada, o sea, ese cuadrito no vas a hacer un cuadrito para cada líder, sino que en ese mismo líder, en este caso, porcentaje de locativos entregados a tiempo, ahí ujú, sería Andrés, ¿verdad? El responsable sería Andrés. sí, Ese sería Julio. En lugar, le vas a poner dashboard mensual, Julio. Y sería Andrés. Tasa de locativos rentables, pues también es Andrés. No se pone otro indicador que sea de alguien más. pues sería presupuestos entregados de proyectos. Ok. Presupuestos entregados de proyectos. Y el responsable, Ujú. Y van a hacer exactamente el mismo ejercicio, nada más que ellos contigo. ¿A qué te refieres? No entendí. ¿Ellos conmigo? O sea, este Ellos es te van a presentar a ti. Andrés, Juan, te va a presentar a ti. Andrés tuvo que hacer una reunión previa con su equipo y va a llenar sus dashboards, así como lo vimos ahorita en el ejemplo primero. ¿De acuerdo? Ajá, Y luego Andrés va a venir y te va a presentar a ti en una reunión, junto con Juan y todos los demás líderes, el resultado total del área. ¿Sí? Y van a hacer el mismo ejercicio. Estamos esperando una meta del 100%, entonces su real, ¿cuánto fue? A lo mejor ya en el promedio de todos, pues fue un 90%. ok, ¿Sí? Entonces tú vas a saber el global del equipo, no el de cada uno de los miembros del equipo, sino el global del equipo representado por Andrés. listo, entendido. Esto para los Bueno, locativos. ujú, Bueno, aquí con respecto al tema de la utilidad me estoy enfrentando a unas cifras completamente diferentes a lo que teníamos, porque pues yo entendía que esto era costos
versus ventas y que los gastos se manejaban desde otro lado, pero ya entiendo que aquí es totalmente el costo, totalmente los gastos administrativos y es lo que sobra finalmente del ejercicio, ¿cierto? Sí. Pero entonces, no sé, creo que estos números son demasiado altos porque no corresponden a la realidad, por lo menos no en este negocio. O sea, después de gastos, después de costos, después de arriendos, no queda un 50% de ganancia sobre un proyecto. Sí, estamos hablando de que un IU normalmente se maneja en 19% y el IU es administración, imprevistos y utilidades. No sé si ustedes manejan esa figura. Pues no, no así como tal, pero si ese es el número para ti, ese es el número para ti. Es que yo no te voy a decir cuánto debes generar de utilidad. Ujú. ¿Por qué? Porque tú eres el que debe determinar cuánto esperas tener de utilidad en tu negocio. ¿Basado en qué? Basado en tus datos históricos, basado en tu realidad de mercado Ujú. y basado en tu proyección esperada. Por eso es que yo no te puedo decir, tienes que tener a fuerza el 50%, William. Pues no, porque yo no vivo tu realidad. Sí, por supuesto, entendido, sino que pues tengo como esa duda de cómo darle manejo a estos números, porque lo que puedo hacer de repente es poner los números del historial desde el año pasado y desde ahí empezar a establecer metas, pero digamos que nos toca sentarnos, que ese es el trabajo que hemos venido haciendo con Viviana, en el cual ella, pues digamos que ya nos presentó una información, no sé si te la podemos presentar en este momento. Dame oportunidad de revisar con alguien más y si tenemos como más dudas, lo revisamos puntualmente. Me escribes ahí y coordinamos algo. Ok, entendido. ¿Te parece? Bien. Pero sí quedó claro esta parte de que tengo que trabajar estas metas y sí lo estás haciendo bien. Hay que regresarse a revisar la información. Sí, hay que sentarse a revisar la información, utilizar los históricos y generar metas. No es generar nada más metas porque sí y ya tengo que entregar todo esto a métrica y como sea. No, esto es para ustedes y tiene que hacerles sentido. Si no les hace sentido, de nada va a servir todo lo que estamos trabajando. De nada va a servir que lo hayan entregado a tiempo a métrica si a ustedes no les hace sentido esos números. ¿Sí? Entonces, véanlo desde esa perspectiva. A ustedes les tiene que decir algo. Si no les dice, no es el indicador. Cámbienlo. ¿Por cuál? Por uno que sí nos diga lo que yo necesito saber. ¿Ok? Bien. Luis, adelante. Buenos días. ¿Qué tal, Priscila? Buenos días. Eh, Comparto la pantalla. Ahí donde usted estaba viendo con el compañero la parte mensual, Ajá. primero entendía que había que poner todos los indicadores que habíamos puesto al principio, donde es lo de la estrategia 2025. Sí. Pero después ahora voy a entender que había que poner solamente como los que usted quería medir, pero después también entendí que también esa pestaña sirve para medir puntualmente Por área. líderes. Entendí tres cosas, entonces, ¿cuál es la correcta? Ok, recapitulamos. Sí, voy a colocar los que tengo en mi estrategia. Ajá. Siguiente que tengo en mi estrategia. Acuérdense, ahorita en el ejemplo que hacíamos con William, lo que yo le decía es que esta misma herramienta la puede utilizar para sus líderes, en el caso que poníamos de Andrés, ¿sí? Pero que a William le tenían que presentar el general, ¿ok? Que Andrés pudiera utilizar la misma herramienta replicada en o sea, en otro formato, en otro archivo, no es la misma tabla, sino otra tabla utilizada para él en otro archivo diferente para medir los indicadores de su área, ¿sí? O sea, es el mismo formato, pero son em, llenados diferentes y separados. O sea, que esa misma tabla sirve, lo que usted estaba queriendo decir es que esa misma tabla sirve también para medir los equipos, por decirlo así, no solamente los indicadores de la pestaña estrategia. Exactamente, que la puedes utilizar para medir a tu equipo. Entonces, esa tabla yo se la entrego a alguien que esté encargado de algún equipo para que me la entreguen a mí, así también. Sí. No para que la lleve con su equipo y luego pueda venir y presentarte el indicador
a ti, que era el ejemplo que veíamos con William. O sea, sí se la puedes dar para que la revise, la monitoree con su equipo, para que Ajá. luego pueda venir y presentarte un indicador con un resultado. Por esto sí se la puedo compartir. Sí, sí, se la puedes compartir. Le puedes compartir la herramienta, pero no van a ser los mismos resultados que te va a... O sea, son dos tipos de resultados, vaya. Los resultados que va a generar con su equipo que le van a ayudar a, este, a generar resultados para ti. ¿Sí? Y la que tengo yo, donde lo voy a medir a él como lidera al equipo. Así es. Exactamente. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, la que están llenando ustedes, la que me preguntaron, la que están llenando ustedes, son sus 15 indicadores principales que se los llevaron a esa segunda pestaña y que los van a medir por líderes. Es lo que decía ahorita Luis, es que hay muchos indicadores que yo mido para mí. Bueno, si son para ti y no los quieres presentar a todos, pues los puedes llevar como alternativos. Pero los que sí midas a tu equipo te tienen que entregar el resultado y presentarte ese resultado en esa tabla semanalmente. ¿Cuál resultado? El resultado global. Por ejemplo, es que no tienes equipo de ventas, pero dime un líder que tengas. Jesús, ¿Qué puesto es? Operaciones. No hay duda de eso. ahorita están en operaciones. Operaciones. Ok. ¿Qué indicador le vas a medir a Jesús? Productividad. Productividad. Ok. Y Jesús tú esperas una productividad del equipo de un X%, ¿no? ¿Qué pusimos? Del 80%, vamos a suponer, ¿no? ¿Ah? Espérame. Ok. Entonces, Jesús tiene un equipo de trabajo de ¿cuántas personas? Como 10. 10, ok. Jesús tiene 10 personas a cargo, entonces, para que él te pueda presentar, si logró el 80% de la productividad del equipo, ¿qué tiene que hacer Jesús? Pues tiene que medir uno por uno, ¿cierto? Pero Jesús no te va a presentar el resultado de cada uno de los 10 miembros de su equipo. O sea, no te va a decir, Juan, Luis, Pedro, Juan tuvo un 80%, Luis tuvo el 70%, Pedro tuvo el 20%. O sea, no te va a presentar eso. Jesús te va a decir nada más cuánto tuvo el equipo en total. ¿Logró o no logró el 80% del equipo? Pero él tiene que medir a cada uno de los 10 miembros de su equipo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pedía Andrés. ¿Cómo le hago para medir a esos 10 personas que tengo a cargo? Bueno, yo le decía que puede usar esa herramienta, aparte él por su cuenta, e ir midiendo a cada uno de los 10 miembros de su equipo en una reunión interna y con su equipo de trabajo, para que venga y les presente a ustedes el global. ¿Se logró o no se logró el 80%? Que en ese caso entiendo que sí, o sea, entonces el que va a liderar y se va a encargar de que sí funcione o no funcione, no sé, el resultado. Así es, sí, Ok. sí. Y ustedes van a ir monitoreando, pues no lo que hizo Pedro, Juan, José. Ustedes van a monitorear el resultado de Jesús, porque Jesús está viendo lo de los otros 10, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa con los indicadores, con los KPIs que son de Luis, porque no tenemos un líder a quien delegarlos? Aquí tú vas a tener que fungir, Luis, pues como o sea, sí irlos midiendo semana a semana, pero vas a medir tu resultado, ¿sí? Vas a hacer las veces como si lo fueras a presentar a un consejo. Vas a medir tu resultado. En la medida que vayas delegando esos KPIs,
tu nombre va a desaparecer de ahí del responsable y vas a asignar al nuevo responsable. Eso, Pero, esa ajá, métrica sirve para ir pidiendo, o más bien como para ir pidiendo, quitándole al mismo tiempo la responsabilidad hasta que desaparezca. Así lo veo. sí, en la medida que lo vayas delegando, vas a ir quitándole la responsabilidad a ti o a Luis. ¿Cuándo vas a quitar la responsabilidad? Cuando aparezca ahí el nombre de alguien más. Y eso significa que ya lo delegué. Pero el delegarlo no significa que ya me deslindé por completo del indicador. Significa que alguien me lo va a presentar. Yo voy a decir, esto va bien, esto va mal. O voy a cuestionar por qué no estamos alcanzando el resultado. Eso es delegar. ¿Sí? Delegar va a ser, borra el nombre de Luis de ahí del objetivo de ventas, asígnaselo a nuevo jefe de ventas y Luis cuestiona por qué se llegó o no se llegó a la meta. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Se resolvió la duda? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más quiera presentar avance? ¿Quiere presentarnos alguna duda en particular? A ver, equipo de Lácteos Mora. Ayúdenme por favor a renombrarse para no decirles Lácteos Mora. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Alma Rodríguez. ¿Qué tal, Alma? Bueno, hemos estado trabajando en la estrategia de 2025 y teníamos algunas dudas y ya ahorita con lo que estuvieron comentando los demás, ya se resolvieron. Pero en el dashboard mensual todavía por ahí tenemos dudas si es o sea, si podemos hacerlo general o como lo comentaba, mm, bueno, William. sí, William. O sea, si podíamos hacerlo, o sea, por actividad, bueno, por departamento o bien todos juntos en una sola tabla. Hay que hacerlo general, o sea, hay que hacerlo general. Si ustedes quieren hacer adicional por área, como en el caso de William, que lo quiere llevar Andrés, adicional para él, pueden hacerlo, pero el general sí tiene que ir. Ok, perfecto. Nada más eso. Sí, solamente tenemos eso. Lo demás, vamos trabajando. Ok, perfecto. Sí, acuérdense que al final todos los formatos son herramientas. Las herramientas nos ayudan a alcanzar un fin, pero no son el fin en sí, ¿sí? Las herramientas son todo aquello que me va a ayudar a lograr algo, pero no son en sí pues lo que debo llevar, ¿no? No es una tarea de la escuela, esto no es una tarea de la escuela que yo tengo que entregar. Son herramientas que me van a permitir medir mejor mi empresa, acercarme a mis colaboradores y saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Y lo que no está funcionando, pues lo tengo que resolver, ¿sí? Esto es como irse a hacer estudios o un chequeo médico. Nada más que voy a estarle haciendo el chequeo médico a mi empresa semanalmente. Para eso son mis dashboards de indicadores, para hacerle ese chequeo médico a mi empresa, para saber si está bien, si está mal, si trae el colesterol alto o trae los triglicéridos altos, ¿no? Para eso es esto. Y una duda más, acerca de los KPI. Ajá. Bueno, mencionabas que teníamos que asignarle a cada uno ciertos KPIs. ¿Hay algún límite que tú me recomiendes que les tengo que asignar o puedo asignarles, no sé, 5 o 10? O, por ejemplo, en la parte operativa, tú me recomiendas, no sé, solamente un KPI o dos KPI. Mira, menos es más. No asignemos demasiado. 10 la verdad es que sí son muchos, porque son cosas que tiene que controlar la persona, ¿sí? Objetivos por los que tiene que ir la persona o el puesto. Una vez vi que tenían como 50 indicadores. No, no los puedes controlar.
Entonces, KPIs son tu tablero de control del carro. Imagínate que vas manejando y tienes todos los foquitos. Bueno, ¿cuántos foquitos necesitas estar viendo? Solamente. ¿Sí? Ujú, sí, sí. Entonces, Ok. esos son la cantidad de indicadores que va a tener cada uno. Hay puestos que sí a lo mejor tendrán 5 o 6, sí, sí puede ser. 1 o Perfecto. 2 también puede ser, ¿sí? Ok, sí. Solamente eso. Bien, gracias, Alma. ¿Alguien Gracias. más? A ver, por acá, ¿quién más tenemos? Ana Berta, ¿cómo van? Se nos fue Pablo, pero vi que te dejó aquí representando. Tienes tu micrófono silenciado. Vamos bien, hubo por ahí un contratiempo con Pablo con una auditoría y se tuvo que Ok. salir. Vamos bien, se avanzó realmente poco de lo que quedamos en la reunión 1 a 1, pero el equipo estuvo reunido ayer y hoy. Ellos son los que tienen ahorita ya los detalles del avance. Entiendo que de cuando te vimos hubo un pequeño avance, todavía no sé específicamente. Ayer me cancelaron una reunión en la oficina, así que no me dieron todos los detalles a mí. Ok, Es lo que te podría decir. bueno, hay que trabajar ahí en que ya concluyamos este tema, porque ustedes ya es importante que avancen a medir OKRs. Entonces sí tenemos Ajá, que concluir ya este tema, pues a la brevedad, ajá. Muy bien, ¿sale? Bueno, gracias, Ana Berta. gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Quieren que revisemos algo más? Nos queda un poquito de tiempo, entonces si alguien más quiere que revisemos su formato, William, si quieres compartirnos lo que estaba pendiente, Quería preguntarte, dime. porque ahorita le dices a ella que a Ana Berta, Ana que Berta, tiene sí. que continuar con los OKRs, Ujú. ¿cierto? Pero los OKRs hacen parte de este formato, ¿no? Que Sí, serían la primera parte, pero KPI. hay un tablero que vamos a ir midiendo que se llama ejecución perfecta y es lo que trabajamos en la estrategia, es la base para usar ese tablero, Ok, ¿sí? Pero si estamos batallando para definir los KPIs, OKRs va a ser mucho más difícil que lo definas. Entonces, quiero que aterrices primero los KPIs, ¿sí? ok, Para sí, que no porque te confundas. nosotros, sí, porque nosotros teníamos aquí programado que para mañana están los OKRs, pero efectivamente María Isabel, que es la directora administrativa, me dijo que no, que todavía no, que teníamos que terminar esto porque si no va a ser muy complicado pues manejar dos cosas al mismo tiempo y efectivamente sí es así. Sí, si te sientes, o sea, si no sientes que ya lo quieres ver, porque tenemos que terminar esa parte, que sí es lo correcto, ¿eh? Terminar esa parte de estrategia, que quede bien clara, y luego ya nos movemos de tema, para que no vayamos nada más cubriendo temas así teóricos y no podamos aplicar nada. De nada les va a servir tener toda la teoría si no la pueden aplicar, Ok, entendido. ¿de acuerdo? ¿Quieres que revisemos algo más de lo que traen ustedes del formato? Avanzamos con el indicador, tú dime. Pues estoy mirando, pero pues igual es que el avance que tenemos es el cuadro que ya te mostré, no tendría como más avance. Entonces sería como seguir trabajando y depurando lo que ya tenemos. Por ejemplo, Andrés ahorita con lo que dijo, pues sí, para él fue muy claro porque él no es el ejecutor, sí, él es el director, entonces él tiene a su cargo tres personas diferentes, entonces a él le tocaría hacer este ejercicio con ellos tres, estableciendo cuáles son sus KPI específicos que realmente no son muchos, creo que en ese caso sería solamente Andrés, si me escuchas, creo que en este caso sería para los coordinadores de locativos, cuáles serían los KPIs que se tienen que seguir. La entrega a tiempo, ¿cierto? Andrés. Andrés, ¿estás por acá? Sí, Argy, ¿me repites que no te escuché bien? Entonces, hablando de los KPIs que tenemos que medir, porque pues finalmente ahorita hicimos el ejercicio del el cuadro del dashboard de generar uno por cada, como generar un cuadrito por cada uno de los coordinadores, ¿sí o no?
Correcto. Ahorita lo que tendríamos que establecer es cuáles serían esos KPIs, sí, esos KPIs de ellos. Entonces, en este caso serían eh, ¿cuáles serían los que le tendríamos que medir a los coordinadores de locativos? Tasa de proyectos rentables, sí, porque de locativos rentables, sí, porque Ese es entre el presupuestador y él. Ese es lo entre el mío, tanto presupuestador y el coordinador de locativos. Presupuestos entregados, no, porque solo presupuestador. Ese lo paso al presupuestador. Ajá. Entonces, tasa de locativos rentables, sí. Sí, Y señor. porcentaje de locativos entregados a tiempo. Ese también es todo. Para los, pues voy a proyectar para que todos puedan ver, porque si no estamos hablando como a ciegas y pues qué pena con ustedes. Entonces aquí como para que hablemos el mismo idioma y pues de una vez vamos avanzando en esto porque cuando uno está trabajando solo es más difícil no tener cómo resolver las inquietudes. Entonces, este porcentaje de locativos entregados a tiempo sería este que sería para los coordinadores de locativos. En este caso, digamos que este sería el dashboard mío, ¿sí? El dashboard general. Ajá. Y aquí voy a poner el dashboard de Andrés Caquim, ¿sí? Como para hacer el ejercicio. Entonces tenemos responsable, tendríamos que tener a Josimar Garzón. Y digamos que aquí se repetiría unas 3 veces donde tenemos locativos entregados a tiempos. Este Tasa también de se repite locativos. aquí, tasa de locativos. ¿Qué otro KPI tendríamos que tener por cada coordinador de locativos, Andrés? En cuanto a lo que... ¿Puedes poner los KPIs, por favor, y definimos? Lo que pasa es que acuérdate que estos KPI los fuimos poniendo, pero, Sí, pero lo que yo veo que nos funciona más es que establezcamos los KPIs de atrás hacia adelante, o sea, desde qué es lo que le tenemos que medir a ellos y así vamos alimentando esta tabla porque esto es un poco... pues sí, ajá. Ventas, por ejemplo, ventas de locativos. No, eso no le corresponde a ninguno de los coordinadores. En este caso, ni tampoco te corresponde a vos porque ustedes no son el departamento comercial como tal. En este caso, te quería preguntar, Victoria, en este caso, nosotros no tenemos como tal un departamento de ventas. Ok. Entonces, aquí estas ventas es un poco como, no sé a quién medírselo porque pues no tenemos un departamento, tenemos una directora administrativa, ella también nos apoya en la parte comercial, pero efectivamente no hay como una responsabilidad inherente sobre las ventas, más su trabajo es como el seguimiento y mantener las cosas en orden, entonces ella más se encarga es como de dirigir la parte administrativa y de hacer la atención comercial de los clientes que llegan, pero como tal la estrategia de ventas no está a su cargo. Ok. Yo creería que ese KPI sí que existe aquí, pues sí es uno de los principales KPIs que nosotros necesitamos en la empresa y en este momento está cargado pues entonces al departamento administrativo y a la dirección general, prácticamente. Ajá. Cuando se cree el departamento comercial, este departamento asumiría ese KPI junto con otro que sería clientes nuevos por mes, por ejemplo. Así es, Andrés. Entonces, este departamento me está suministrando unas ventas de tantos millones de pesos y aparte de eso, también le estoy midiendo cuántos clientes nuevos está trayendo al mes. Puede ser otro KPI para medirle a ese. Así es. En el caso de ventas, ustedes tienen un caso muy similar al de Luis. Luis tampoco tiene un departamento comercial como tal, o sea, no tiene un jefe de ventas como tal, porque él está asumiendo esa responsabilidad. Entonces, no significa que porque no tengo un jefe, no lo voy a medir. Y ese mismo ejemplo que le decía Luis, en el momento en el que tú puedas delegarlo a alguien, en ese momento tu nombre va a desaparecer de ahí y vas a delegarlo a alguien. Pero en esta parte del dashboard, sí lo tengo que medir. Yo tengo que saber cuánto está vendiendo mi negocio. ¿Cómo sé que tengo negocio o no tengo negocio si no sé cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto espero vender? Pues acuérdate que tengo una meta de ventas. Vete a la estrategia, por favor. Dale un poquito para arriba. Ahí, más para arriba. Ahí, en la gran meta. ¿Cuánto espero vender en el año? Una facturación general de 12 millones de
12 mil millones 12 mil de millones, ¿verdad? pesos. 12 mil Ujú. millones de pesos. Entonces, para que yo logre vender 12 mil millones de pesos, ¿cuánto tengo que estar vendiendo cada trimestre? Ok, ¿Sí? Esa es mi meta de ventas. ¿Que lo ok. tengo que partir en dos porque yo tengo dos líneas de negocio? Ah, pues sí, lo tengo que partir en dos para que cada línea tenga su meta. Su propia responsabilidad. Ujú. Así es. Si en este momento no tengo un jefe de comercial, pues te toca a ti medirlo para ti, Ok, ¿sí? entendido. Sí, es que mucho de esta facturación depende pues de los proyectos específicamente. Sí, porque si nos vamos a los locativos, este número realmente no corresponde al departamento de locativos, sino que corresponde es al departamento de proyectos, donde los proyectos sí tienen la capacidad de alcanzar esto. Un solo proyecto puede facturar 2.000, 2.500, 1.800 millones. Entonces, por eso nace este. Pero cuando ya nos vamos al departamento de locativos, en locativos estamos facturando 300 millones de pesos al año. Bueno, entonces esa es la meta. ¿Cuánto tiene que contribuir locativos a la meta de 12 mil millones? Ok, Y listo. esa es la meta que le vas a poner a locativos. Listo, entonces aquí tendríamos que tener casi que tendríamos que tener una Esa meta, sí una meta de déjala. facturación general, pero también tendríamos que tener una meta de facturación de locativos y de proyectos independientes. No, ahí en la gran meta déjala nada más 12 mil. Abajo sí tienes que tener una meta independiente. Ahí si quieres ponerla ahí al ladito la puedes poner y es la que vas a partir en trimestres. O sea, esta es la que tendría que partir en 4 trimestres y definir aquí cuál es el valor que espero vender en locativos y cuál es el valor que espero vender en proyectos. Digamos, Exactamente. en este caso estamos hablando de, no sé, 100 millones Ajá. para este mes, para este trimestre. Sí, Y 100 millones para el siguiente trimestre, porque esto no va en aumento, sino que es como la meta, ¿cierto? es la meta. Si yo quiero que vaya en aumento porque cada trimestre quiero vender más, lo puedo poner. Si yo tengo un monto específico, lo puedo dejar en un monto específico porque partí mi meta en 4. Ok, listo, entendido. Entonces aquí serían algo así. Ujú. Listo. Entonces, pues aquí nos toca entrar a replantear bien también esto, porque pues esta meta nace al inicio del año teniendo en cuenta el comportamiento del año pasado y el año pasado, pero pues en la construcción, que es el rubro que manejamos, el comportamiento no es lineal, el comportamiento es muy fluctuante, ¿sí? Tiene unos niveles de fluctuación muy altos. Entonces aquí nos toca entrar como a analizar, porque tampoco me quiero poner metas irreales y luego eso generarle un estrés a todo el equipo. Yo por lo menos soy bastante obsesivo con las cosas y si tengo una meta y no se va a alcanzar, luego no voy a poder vivir en paz yo mismo. Pon una meta que te funcione a ti. Ok, clientes nuevos por mes. Clientes nuevos, le voy a poner a esto. Sí, clientes nuevos, para que ahí determines al trimestre cuántos clientes nuevos debes generar. Ok. Listo. Andrés, dentro de locativos, ¿qué otra cosa tendríamos que medirle como tal a los coordinadores de locativos? El tiempo de entrega. El tiempo de entrega. Tiempo de entrega está ahí. Que estemos dentro del tiempo que corresponde, o sea, dentro de la programación. Porcentaje de locativos entregados a tiempo. Es el Que 8. sería este. Que sería este. Rentabilidad, entregados a tiempo. Tasa de No. locativos rentables. No, pues yo no veo que otra, o sea, en lo general se le ve eso. Sí, en general es eso. O sea, con estos ya mediríamos prácticamente los KPIs de los coordinadores de locativos. Hay un KPI que es más técnico, que es pues el tema de acabados y revisión de que la obra haya entregado en perfectas condiciones, pero pues financieramente ese no nos mide. Que se afecta financieramente, si no pintaron bien, pues hay un sobrecosto y va a afectar financieramente, pero como tal no hay como una medición financiera de que sí se la hacemos a los coordinadores, pero financieramente no tiene como una influencia. No, pero yo creo que sí, porque finalmente eso empezaría a afectar la tasa de locativos rentables. Exactamente. Digamos que si hay
en varios proyectos errores de ejecución que están generando sobrecostos, pues eso va a disminuir la tasa de locativos rentables. Y si hay varios proyectos que no se entregaron a tiempo y tocó hacer reprocesos, pues va a disminuir la tasa de locativos entregados a tiempo. Entonces, al final, los coordinadores de locativos se miden desde estos dos KPIs, tasa de locativos rentables y locativos entregados a tiempo. Sí, señor. Bien. Ahí, dame un segundo, William, para hacer una pequeña pausa. Alma, nos preguntabas ahorita, ¿cuántos le tengo que determinar a cada quien? Si te fijaste en el ejercicio que acaban de hacer entre William y Andrés, determinaron cuántos les toca a cada uno de los colaboradores. Son Andrés, dos por favor, Andrés, o tres, ¿cuántos quedaron? Dos, ¿verdad? contéstala yo, sí. Esos dos son los que les funcionan y son los que necesitan medirle al puesto. Ah, perfecto. ¿Sí? Gracias. Listo. Si te vas a quedar con esos 12, está bien, William. La metodología pide 15, pero si voy a forzar esos tres más, no los forces. No, sino que de todas maneras estamos hablando solamente de los coordinadores de locativos, pero falta también el equipo de proyectos, el equipo de presupuestos. Entonces esto, pues al final, o sea, yo aquí estoy hablando solamente de los coordinadores de locativos, que son los encargados directos de la ejecución como tal de de los proyectos de menor cuantía, que son los locativos. Entonces ya nos vamos o sea, ya aquí nos toca entrar es a establecer cuáles van a ser los KPIs para medir a los presupuestadores y eso mismo pues aplicarlo ahorita para proyectos también. Sí. Sí, hay que Listo. trabajar esos ejercicios y luego ya que tengan definidos, pues ahora sí nos vamos a ver las metas. Ahora la pregunta con respecto al tema de proyectos, porque pues nosotros aquí esto lo tenemos, lo estamos manejando de manera trimestral como se define aquí, pero yo en proyectos no tengo cómo medir esto de manera trimestral. O sea, realmente no es posible, porque me toca, o sea, los proyectos me toca medirlo por proyectos. ¿Por qué? Porque un proyecto puede iniciar a mediados de un trimestre y finalizar 2 trimestres después a mediados de otro trimestre. Entonces, si un proyecto dura más de un trimestre, yo no puedo medir la mitad del proyecto. O sea, yo dentro del ejercicio de la ejecución como tal del proyecto, tengo unas mediciones internas y tenemos un control de presupuesto y tenemos un control de gasto. Pero entrar a medirlo financieramente o entrar a medirlo acá de manera trimestral, no sabría cómo, no sé cómo. Pero puedes medir los que cierran en el trimestre. Los que cierran en el trimestre, ok. Entonces, si cierran el trimestre 2, lo mido aquí en el trimestre 2. Si no cerró en el trimestre 1 y solamente tenemos un proyecto, entonces aquí la información sería 0. Pues sí. Ok. Sino que como estamos hablando de que estos son metas, entonces por eso es la duda, porque pues se establecen estas metas, pero pues ¿cómo medirlas? Sí, es que ahí la utilidad es como la utilidad promedio. O sea, de tus proyectos que cerraron, no sé, a lo mejor yo cerré 3 proyectos en el tercer trimestre. En promedio tuvieron una utilidad entre el 20 y el 25, porque eso me dice que mis proyectos están siendo rentables, que sí estoy sacando lo que debería sacarles. A lo mejor uno fue de un monto muchísimo más grande que el otro, pero al final, en el promedio en su utilidad, sí alcanzaron esa. Me gustaría presentarte el historial que tenemos para ver de qué manera lo podemos transformar en estos números, porque para nosotros definitivamente no es claro. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Viviana, ¿podrías por favor proyectar el cuadro que me presentaste ahorita? Claro que sí, yo lo presento. Explícalo para tener contexto, porfa. Ahí está. Pues ahí lo tienes. Ese es tu promedio de utilidad en porcentaje por locativos y por proyectos. Ujú. Sí, entonces
La duda pues que tenemos aquí es porque, bueno, aquí lo mismo, tenemos aquí los trimestres, entonces durante lo que explicaba el arquitecto William es que, por ejemplo, en esos trimestres no se facturó nada de proyectos, solamente locativos. Y de esos locativos, esto fue la utilidad que dejó en promedio y todos los locativos que se generaron durante cada uno de los trimestres. Ojo, no se facturó, más no quiere decir que no se ejecutó, porque es que la factura llega cuando se finaliza el trabajo. Entonces, al finalizar el trabajo, yo puedo determinar cuál es el costo, porque, por ejemplo, un proyecto puede costar, iniciando, voy a poner números, el proyecto inició costando 2.500. En el proceso se hicieron unos descuentos de trabajos que no se ejecutaron, que nos bajó el proyecto, digamos, a 2.100. Pero también nos pidieron unos adicionales que elevó el presupuesto inicial de 2.100, lo elevó nuevamente a 2.700. Entonces, al final tenemos una facturación de 2.700, pero yo no puedo tener ese dato hasta que se termina el proyecto. Entonces, se terminó en el tercer trimestre. Y en ese tercer trimestre solamente puedo medir ese proyecto. Pero, por ejemplo, digamos que tengamos otro proyecto de construcción abierto y ese proyecto también está en ejecución durante este tiempo. Entonces, casi que lo que corresponde a los proyectos lo tengo que medir por proyecto. No lo puedo medir por trimestre porque no encaja. Y digamos que facturo 2 proyectos en el mismo trimestre. Sí, y no pues, tienes un estándar, por ejemplo, o sea, por proyecto yo tengo que sacarle el 12%. nosotros tenemos un estándar, nosotros manejamos un IU y ese IU, digamos que varía de acuerdo al tamaño del proyecto, ¿sí? Entonces, un proyecto entre más grande tiene una tendencia a dejar menor utilidad porque la cantidad de dinero que se maneja es mayor. Y un proyecto entre más pequeño, pues tiende a dejar una rentabilidad mayor porque la cantidad de dinero que se maneja es menor. Entonces, en los locativos, específicamente tenemos unas rentabilidades más altas que en los proyectos. Aquí, por ejemplo, aparece que en proyectos tenemos una utilidad del 48%, pero creo que este número no es correcto, ¿cierto, Viviana? Sí, señores, están pendientes de verificar unos datos. Sí, porque aquí no se descontó el total de lo que se había gastado en este proyecto, se descontó menos por un error ahí que se tuvo como en contabilidad, que no se contó porque es que, claro, un proyecto puede iniciar en un año y termina en otro año, entonces ahí es donde se nos complica a nivel contable porque como uno contablemente tiene que cerrar, entonces aquí nos toca definitivamente el análisis de los proyectos se tiene que hacer de manera independiente de los proyectos. Ok, ¿qué número o qué te diría, qué te daría tranquilidad a ti que te dijera, mis proyectos van bien, estamos generando el dinero que deberíamos estar generando? Un número de rentabilidad por proyecto, un 20%. Ok, ese puede ser tu meta. Rentabilidad por proyecto, 20%. ¿Sí? Olvídate de que utilidad por proyecto, rentabilidad por proyecto. Los que cerré en este trimestre tuvieron una rentabilidad del 20%, sí, vamos bien. Listo. Entre el 19, 21, 23, vamos bien, ¿sí? Nosotros Pero aquí, mi promedio cayó al 11%, pues estoy mal. Sí, claro. sí, nosotros aquí tenemos una duda porque como puedes ver en el primer trimestre del 2024 tenemos 32% y los siguientes trimestres bajan prácticamente a la mitad. Eso corresponde, Viviana, ¿me explicas porfa? Porque ahorita me lo explicaste para no hacer un teléfono roto. ¿De qué arquivos locativos? Me dijiste que, sí, Los me dijiste 32, que 15, en 18. el primer trimestre del 2024 tenemos una utilidad ok, promedio ya. del 32%. Ok, lo que pasa es que en el primer trimestre no manejábamos un cuadrito que ahora lo manejamos donde tomamos todo el valor de que se factura menos los costos de ese proyecto, menos lo que son toda la carga impositiva que corresponden a los impuestos y aportes que uno hace aquí en Colombia al FIT, que es el fondo de la parte de la construcción. Entonces, esos valores no los tuvimos en cuenta en el primer trimestre porque ahí no manejábamos ese cuadrito. En el segundo cuadrito, cuando yo ingreso a la empresa, es cuando con el arquitecto dijimos, bueno, vamos a evaluar realmente si está dando utilidad y es por eso es que ya tomamos, pues como un estado de resultados, eso es prácticamente un estado de resultados donde tomamos todos los ingresos de la obra
menos lo que ya nombré anteriormente, los costos, gastos y todos los impuestos, y al final esa es la utilidad real que yo tengo para mi empresa. Entonces, ese es el que corresponde al 16% del segundo trimestre del 2024. Por eso el primer trimestre aparece un poco elevado porque en ese corte no se tuvo en cuenta todos los impuestos, solamente se tuvo en cuenta lo que se facturó menos los costos y gastos de la obra, no se tuvo nada más. Ok. Cuando nosotros hacemos proyectos y locativos, cualquier trabajo que ejecutamos, lo ejecutamos bajo una modalidad que acá en Colombia se llama AIU, que es Administración, Imprevistos y Utilidades, ¿sí? Ese AIU básicamente lo que está diciéndole al cliente es: yo estoy construyendo para vos y te estoy cobrando este valor como parte de la ganancia que estamos tomando en la empresa, ¿sí? El IVA se factura únicamente sobre la utilidad. Entonces, en este ejercicio del segundo, tercer y cuarto trimestre, lo que me explica Viviana es que ya descontó el AIU de estos valores, o sea, ya tomó fue lo que costó el proyecto, no contó el AIU, y esto sería la rentabilidad que queda después de AIU. Pero entonces ahí para nosotros también queda la duda de cómo vamos a manejar los gastos administrativos, que en este momento pues son bastante altos. Entonces, como dividir los gastos administrativos entre proyectos y entre locativos es una tarea que para nosotros todavía resulta No, ok. no saber cómo dividir ese gasto entre una cosa y la otra. Porque Y al final, puedes medir, por ejemplo, como indicador el gasto administrativo, no excederte de cierto monto. ok, No lo metas en la rentabilidad, o sea, sepáralo. Déjalo como un indicador que sea gasto operativo, y el gasto operativo contrólalo a que no se te exceda. Es que Puedes en medirlo los de dos costos, maneras. en los costos que se está manejando para evaluar los proyectos no se está teniendo en cuenta el costo administrativo, porque lo que la empresa pues quiere es que lo que es el AIU sea el que soporte la carga que siempre es fija de la personal directo de la empresa, los que siempre están en la parte de contabilidad, la parte administrativa, lo que son los coordinadores de proyectos y locativos, son los que, todas esas personas son las que están cargadas en el AIU. Ujú. Y lo que genera la parte en los costos y gastos se tiene en cuenta son las nóminas, todo lo que es salarios y honorarios de las personas que están directamente relacionadas a la empresa, a la obra, perdón, al proyecto, que solamente son contratadas por ese proyecto. no sé si quedó claro, Victoria, si no te lo explico como más detalladamente. Sí, mira, a lo que quiero llegar es a que lo transformemos a lo que a ti te haga sentido, William. Ok, ¿Lo quieres medir por IU? Lo puedes medir por IU. Lo puedes separar para que los gastos queden como controlados no me exceda por trimestre de cierto monto, independientemente de mis fluctuaciones. Lo quiero cargar o lo quiero ver cargado ya en el total después de costos y gastos. O sea, ¿cómo lo necesitas ver tú? ok, Esa es la entendí. forma en la que tenemos que transformarlo, como lo necesites ver tú. Porque para mí puede ser de una manera y a lo mejor para mí tiene sentido. Para mí pudiera tener mucho sentido si yo te digo, es que mídelo por los gastos y que tu porcentaje de gastos no exceda sobre el ingreso. Pero a lo mejor tú me dices, es que a mí eso no me dice nada. Listo. No, ¿Sí? voy a sentarme con el equipo, analizar bien cuáles son esos números que realmente tenemos que medir y buscar la forma de medirlos, porque sí tenemos ahí estamos en ese punto donde no entendemos cómo medirlo, cómo hacer para medirlo. Entonces, pues yo creo que para mañana programamos una reunión y nos sentamos a analizar a profundidad este tema. Sí, la tarea que les voy a dejar, y si requiere, o sea, y lo vamos a ver en su siguiente sesión también, y esta es una tarea más bien para ti, William, que hagas una reflexión, ¿qué es lo que tú necesitas saber de tu negocio? Que te diga que está bien. Como le pregunté una vez a Luis,
Porque es que a mí me Si tú te fueras de vacaciones un mes, es más, 3 meses, vamos por trimestres. Si tú te fueras de vacaciones 3 meses y no vas a poder tener contacto con nadie, solamente vas a tener una reunión una vez al trimestre, ¿qué te gustaría saber de tu empresa? Y no vas a poder preguntarles qué pasó con fulanito y qué hicieron, ni detalles. Solamente vas a recibir información macro que te va a decir si tu negocio está bien o está mal. Ok, Eso es lo que vas a poner ahí. listo, entendido. El cómo lo construyamos, lo vamos viendo. ¿Qué información tenemos? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo lo calculamos? Pero si tú no tienes esa claridad, todo lo demás va a ser muy difícil que lo calculemos. ¿Sale? Entonces, esa tarea te dejo. Ok. Una pregunta, Victoria. Ahorita tenemos, haciendo un paréntesis, ahorita lo que sigue es KPIs y objetivos anuales. Sí. Eso es básicamente esto que estamos haciendo, Sí. ¿cierto? Ok. Sí. Llévense la tarea, reflexionen si quieren para que ya no se me confundan más Ujú. y definan cuáles son esos, tú define qué es eso que es importante para ti medir en tu negocio. Entonces, digamos que a la siguiente sesión de ahorita de las 10:30, Ya. que es la que ya debería estar empezando, no tendríamos que reconectarnos porque aquí ya hicimos el trabajo listo, perfecto. Entonces ya con el equipo nos sentamos a avanzar en este tema Más y bien. en la próxima sesión pues ya les presentamos que sería la 1-a-1. La 1-a-1 es semanal, ¿cierto? Es quincenal, Quincenal, ok, listo, pero entendido. sí, en nuestra siguiente sesión tendríamos que ver eso, pero ya con lo que traigas planteado, ¿ok? Listo, perfecto. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes. Equipo, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Los que se quieran quedar a la de KPIs, se quedan a KPIs. Si ya no tenemos dudas de KPIs ni de nada, pues bueno, los esperamos con avances la próxima semana. Perfecto. Bueno. Gracias a todos. Gracias a todos y hasta luego.